Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de Subiendo al Top. Hoy tenemos con nosotros a una persona, Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Que está informada en un tema que es de actualidad, que le gusta leer sobre el tema y que nos va a poder dar un poco las claves o que la gente entienda un poco el porqué del conflicto. José Miguel Sánchez. José Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, don Toledo. Encantado de estar aquí subiendo al top, chicos. El mejor podcast de todo YouTube, ¿verdad? YouTube, Efectivamente. correcto. Bueno, Israel, Palestina, todo el mundo conoce lo que está pasando. Por supuesto, un tema nada político, nada polémico. No. Pero aquí no queremos que des tu opinión, como hacen los políticos, sino que nos des un poco las claves del conflicto, porque sabemos que desde el pasado 7 de octubre están ocurriendo, pues hay una guerra en esa zona. Pero vamos a irnos atrás del 7 de octubre para entender un poco el porqué del conflicto y de dónde viene todo esto. Más allá del 7 de octubre, sí, ha habido varios casos de alteración social, como se suele decir, por esa zona. Pero más que una guerra, yo diría que es un conflicto básicamente unilateral. O sea, la hegemonía de Israel es indiscutible en ese aspecto, tanto en armamento como en política, como en conexiones internacionales. Palestina básicamente no tiene nada que hacer en ese tema. Es un conflicto muy polémico, dado que se entiende como una especie de masacre indiscriminada de Israel hacia Palestina. No es tan sencillo. Hay muchas variables a tener en cuenta. Si nos remontamos antes del 7 de octubre, si nos vamos al principio del todo, como se sabe por conocimiento general, por así decirlo, que el Estado de Israel se formó tras la Segunda Guerra Mundial, tras el holocausto judío cometido por los nazis aquí en Europa. La comunidad judía, hay que entender que es un pueblo muy unido, incluso a través del mundo. Se podría decir que primero son judíos antes que ser ciudadanos de cada nación, desde mi perspectiva. Claro, hay judíos en todas partes del mundo, pero entre ellos se apoyan mucho, ¿no? Aunque sean de países distintos. Sí, de hecho, tienen una cosa muy curiosa y es que todos ellos practican la Torá, que es su libro sagrado, como la Biblia para los cristianos. Tienen un lenguaje en común, como los árabes, que es que para ellos es el hebreo. Es de educación obligatoria para todo aquel que quiera practicar el judaísmo, el aprender hebreo. Y eso pues les hace tener un lenguaje unido internacionalmente. Entonces eso hace que sean un pueblo muy cohesionado. Al final, en intereses internacionales, si la formación del Estado de Israel, prácticamente se podría decir que la totalidad de los judíos apoyó la creación. Aquí tenemos que entender varios conceptos. Uno de ellos es sionismo y antisionistas. El pueblo judío como tal, a pesar de tener muchas cosas en común, también tienen diferencias políticas. Al final son personas, hay que entenderlo. Sionistas son aquellos que quieren que todos los judíos del mundo migren a Israel. Antisionistas son los que prefieren que su comunidad judía se quede en cada uno de los países correspondientes, como puede ser cualquiera. Aquí en España, por ejemplo, tenemos comunidad judía. Esto dicho muy por encima y muy rapidito. Vale, ¿y cómo se creó el Estado de Israel? O sea, ¿fue de la noche a la mañana o qué dijeron? No, tanto de la noche a la mañana no, pero sí que se hizo una presión internacional. Hay que entender que los judíos, al ser una comunidad tan cohesionada, también miran mucho por sus intereses y hay bastantes altos cargos en países, como puede ser Inglaterra, América, Estados Unidos, mejor dicho, que no es que ostenten altos cargos como tal, políticos, que también, pero también tienen bastante poderío económico. Yo lo he dicho antes, son una comunidad muy cohesionada. Y vieron la necesidad de la creación de un Estado propio ante ese genocidio que se cometió por parte de los nazis, y también justificando motivos históricos de que han habido varias persecuciones contra su pueblo como tal. Aquí en Europa, por ejemplo, hubo muchas ocasiones en las que de numerosos países se les expulsó. Esto tiene bastante que ver con el tema de que aquí en Europa predominaba la religión cristiana, y la comunidad judía se les prohibía realizar varios trabajos que no podían hacer. Lo que no se les prohibió fue dedicarse a lo que es el tema de la banca, préstamo de dinero, tal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando debes una cantidad de dinero bastante grande y no puedes pagar, pues la solución más fácil de la época era, pues mira, si me quito encima a los que les debo el dinero, ya no tengo dinero. Es un poco, es solución radical, por así decirlo. Desde luego que sí. Y ¿cómo diría yo esto? ¿Hay alguna solución al conflicto? ¿Hay algún atisbo de paz?
¿Es posible que se pongan de acuerdo después de todo lo que estamos viendo? Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, como aquel dice, pero siendo sincero, yo diría que no. Al final hay dos culturas en un mismo territorio que están chocando frontalmente y al final se han formado unas cadenas de odio que se remontan a hace 70, 80 años, que es que lo veo muy complicado de que cada parte, con todas las personas que han perdido y los familiares que hayan perdido, amigos, que dejen las armas y que dejen de lado un odio, lo veo muy complicado. Porque al final puedes intentar justificar cada parte y tal, pero tú vas a pedirle explicaciones a una persona normal, tanto de Palestina como de Israel, que haya perdido a gente que quiere porque hayan cometido un atentado, porque haya caído una bomba o algo, y difícil veo que puedan comprender. Muy difícil. ¿Los judíos mueven el mundo? Los judíos mueven el mundo, no como tal. Al final son una comunidad, eso está claro, y van a tener preferencias entre ellos que sobre si viene otro de fuera, eso está claro. Pero eso pasa, diría que pasa en todas. Pero mueven el mundo en el sentido de la riqueza, por ejemplo, en Estados Unidos dicen que controlan ahí la economía, son los que están ahí detrás de... Hay bastantes altos cargos, tanto en empresas como a nivel político, que son judíos. ¿Podría deberse eso a una conspiración? Yo diría que no. Yo diría que es más motivo de eso, de que son miran por sus intereses y al final, cuanto más dinero tengas, más poder tienes, más puedes favorecer a tu comunidad. Claro, son una comunidad con mucho dinero y con mucho poder, ¿no? En el mundo. También diría que lo que te he dicho del tema de las preferencias, si pueden levantar socialmente a algún compatriota suyo judío, diría que lo harían. Tal y como si, no sé, si tu primo está en paro, tú tienes una empresa y... Claro, que se ayudan mucho, hay un sentimiento de comunidad muy profundo entre ellos, sí. que da igual que seas tú de Estados Unidos y yo de España, que si tú eres judío yo te voy a ayudar si puedo ayudarte, ¿no? Sí, porque fíjate, una religión que no profetiza como tal, o sea, no quiere atraer nuevos creyentes, pero sí que busca una integridad y una cohesión interna que diría que muchas otras no la tienen. Y a nivel mundial es indudable el poder que tienen. Sí, sobre Tienen todo en las mucho poder. democracias occidentales. Tienen En otros mucho países poder. no sabría decirte tanto, pero... También lo por su que nivel es- económico, ¿no? Sí, es lo que te digo. Al final, el dinero se mueve de generación a generación también. No en todos los casos, hay excepciones. Pero claro, si tu padre es rico, lo más seguro es que tú seas rico, que tu nieto sea rico y que tu bisnieto también lo sea. Sí. Y al contrario también se da. Si tu padre es pobre, lo más seguro es que tú seas pobre y que tu nieto, bueno, igual no pobre, pero que tenga un nivel de riqueza no tan alto. Vale, y si Israel tiene más dinero, no gana la guerra porque no quiere. No es que no ganen la guerra como tal, o sea, la guerra está ganada. Es que no es una guerra ni para empezar, podría llamarlo conflicto armado. O No es una guerra. escaramuza, pero vamos, están luchando los palestinos con piedras y palos contra misiles. Pero Hamas tiene armamento. Bueno, aquí hay que distinguir Pero entre aquí hay que distinguir entre Hamas y Palestina. Y Pero los aquí también hay palestinos. varias comillas. Hamas es solo un grupo armado, Claro. pero está respaldado por gente un poquito más importante, como puede ser Irán, que en ese aspecto puede suministrar armamento, puede suministrar recursos para hacer, bueno, los paripés estos que hacen de tirar muchos misiles a la vez, intentar desbordar el sistema antimisiles de Israel y tal. La cúpula de oro, ¿no? Pero Como la como llaman, tal, de hierro. tú te pones De oro, a no de ver- hierro. De hierro. Tú te pones a ver, por ejemplo, la industrialización de Palestina y cosas así, es que es insignificante. Básicamente se podría decir que es un estado fallido. ¿Hasta cuándo va a durar el conflicto? Si sigue así, yo no veo que haya ningún fin. La verdad. Indefinidamente, entonces. Sí, la única posibilidad que vería de que hubiese una especie de paz o que el Frente Polisario tomase las riendas de la Franja de Gaza, porque hay que entender que Palestina como tal está dividida como en dos partes. Al final el Estado de Israel se fue expandiendo poquito a poquito durante las décadas. Han habido varias guerras de por medio, no solo con Palestina, sino con otros países circundantes, como pueden ser Egipto y tal. Ujú. Y se ha quedado dividido en dos partes, lo que es la Franja de Gaza, que gobierna Hamas, que es un grupo terrorista fundamentalista islámico, que básicamente priva de libertades a todos los ciudadanos. Habráis visto vídeos, yo he llegado a ver vídeos bastante impactantes de gente común que está celebrando una especie de boda en Palestina. Lo normal en bodas, celebración, fiesta, música, pues llegar una camioneta con 5 tíos con metralletas y ponerse a pegar tiros. Estamos hablando de eso, estamos hablando de que no es un partido Cuidado político, con las manos en la mesa. no es
no se puede dialogar con ellos. Para mí es un grupo terrorista. Luego tienes el Frente Polisario, que sí que ante el conflicto de Israel busca darle una respuesta política, que ya sería pues debatiendo, algo más normalito, por así decirlo. Lo que pasa es que ellos en Palestina ni pinchan ni cortan, no tienen poder ninguno. Lo que sí lo tienen es en los territorios de Cisjordania. Lo que pasa es que parte de esto se está supervisado, entre comillas, por el Estado de Israel. O sea, realmente no tienen poder como tal. Israel tenía el apoyo de Estados Unidos, por ejemplo. Sí, sí. Ahora lo sigue teniendo, pero como que no se atreven, a lo mejor porque están en campaña, bueno, van a entrar en campaña electoral, Sí, a al mostrarlo, ¿no? final, el tema de aliados, enemigos y todo esto es todo interés político. No solo entre Estados Unidos, entre europeos también y diferentes Todo estados. es interés. No Todo hay, es interés aquí nadie político. es O sea, amistad no entre países. pienses que hay aquí coraje o no. No. Es todo interés político y económico. Todo. Absolutamente todo. Y en ese aspecto Israel tiene mucha ventaja porque gran parte de la industria que tiene, mucha de ella relacionada con la tecnología, no viene de perlas a europeos y americanos, dicho así en plata. Y por ponerte un ejemplo, tienen la fábrica de microchip de Intel. Claro, esto me lo dijiste tú una vez en una cena. Sí. Cuando dice España, por ejemplo, que va a cortar con Israel, tú me decías, es Sí. que es imposible, porque como No, el tema de los totalmente. microchips. En tema de armamento, por ejemplo, sé que en tema de drones y armamento así un poquito más avanzado, dependemos en su práctica totalidad de Israel, diría yo. Lo dicho, tema de componentes electrónicos y tal, pues más o menos también. Creo que se quería hacer un centro aquí de fabricación de componentes en España o algo eso, pero bueno, está un poco a la larga. Es que provienen de Israel todos los chips y todo No esto. todos, muchos vienen también de Asia, pero es importante tener en cuenta que no hay muchas fábricas de esas en el mundo, porque los requisitos que tienen son bastante demandantes. Tienen que ser zonas muy estables sísmicamente, no pueden haber muchas imperfecciones. Y a nivel tecnológico he visto algún vídeo de visitas a la empresa y es totalmente impactante. Es el futuro, por así decirlo. O sea, es totalmente impresionante. Como si vieses una película de ciencia ficción o algo así. Maravilloso. No tenía ni idea que tenían que cumplir unos requisitos para fabricar chips y componentes de este tipo. Sí, porque tiene que ser muy preciso y cualquier alteración de terremotos y tal. España, por ejemplo, no tenemos terremotos muy fuertes, pero sí que tenemos pequeñitos y eso podría afectar gravemente a la fabricación, por ejemplo. Tendrían que ser zonas muy seguras. También decir que Israel, al cabo de las décadas, se lleva una política de invertir mucho en su país, tanto de inversión extranjera, como he dicho, tienen bastantes miembros en empresas extranjeras, tal, y se ha intentado llevar la financiación todo lo posible. ¿Para qué? Para desarrollar el país y para crear un estado donde los judíos puedan tener una calidad de vida. Al final, yo lo veo así. Totalmente impresionante. O sea, al final son personas que sí pueden tener su diferencia, pero en el tema de remar todos a una, en cuanto a su estado difiere, me parece impresionante la política que pueden tener. Son imbatibles, ¿no? Diría que es un pueblo unido. Y en contraposición con lo que está ocurriendo últimamente en Europa y la democracia occidental, que cada vez estamos un poquito más separados, Con esas diferencias siempre, tal. ellos al final pueden ser judíos de izquierda, de derecha, pero por encima de todo yo diría que son judíos. A ver, también estoy hablando un poco de tener perspectiva y con datos anecdóticos que todo esto se puede poner en duda, sin lugar a duda. Vale, tenía una pregunta para ti, que después de las últimas elecciones europeas se ha visto un ascenso Sí, de la extrema derecha en de los una forma brutal. partidos que presentan programas a favor Digo, perdón, a favor, en contra de la inmigración. ¿A qué se debe esto? Pues mira, Porque esto es muy complejo. Es decir, no se puede decir por sí, tal. a ver, Es, bastante complejo. A ver, yo tampoco soy aquí para decir. pero cuéntanos un Desde poco mi para punto de ponernos vista, en. hay un problema que no se está dando solución, que es no como tal la inmigración. O sea, la inmigración como tal no la veo un problema. Yo, por decírtelo así, hablando con palabras sinceras, mi trabajo con moros, con negros, y nos partimos la espalda a todos. Te lo digo así. O sea, sin problema ninguno. Son la clase de gente que da gusto trabajar y la verdad es que son gente que viene a aportar al país y son gente que tiene una vida normal, sus hijos, su familia. Lo que sí que estoy viendo que últimamente está pasando mucho tanto en Europa como en Occidente es que se está siendo muy laxo con los criminales. Entonces hay un problema, que es que no todos, obviamente, pero bastante gente de la que viene de
de fuera, migrantes, no son gente que digamos que venga a aportar y aunque no tengan antecedentes, no puede estar comprobado que sea gente que no venga a dar problemas. Por ponerte un ejemplo, un periodista, no recuerdo su nombre, estaba con Iker Jiménez el otro día en el programa de Cuarto Milenio, nos decía que con fuentes de policías y tal que tienen contacto, se ve que Marruecos, por ejemplo, está indultando a presos por los aniversarios de Resurrey y tal. ¿Y qué hacen con esos presos? Coger y Indultando venirse a por España. aniversario del Sí, rey. sí, como se hace... Bueno, en España no sé si se hace, de que sea el cumpleaños del rey se indulte a presos o algo así, no Ni sabía idea. decirte. Pero sí, se indultan a presos y ¿qué pasa? En su país están ya marcados con la criminalidad. La gente sabe que son criminales, los tratan como chusma. ¿Qué hacen? Se vienen a España. Se dejan entrar, por algún motivo que desconozco, y causan problemas. De hecho, esto está directamente relacionado con el caso que ha pasado en Alicante con este chico David, al que han matado, que a su mujer se le metieron en el coche, eran 3 marroquíes. No sé, me parecía que querían abusar de ella o algún tema de eso. Consiguió escapar la mujer, se fue a decirlo al marido, tal. El marido fue a la policía, le dijeron que como no había pasado nada, seguramente no llegaría a nada la denuncia o que como mucho lo cogerían y a los 2 días estarían en la calle. Y es lo que te digo, se está viendo que... No como tal, porque ahora mismo yo salgo a la calle, me doy un paseo, tal, tengo la total seguridad de que voy a llegar a mi casa de una pieza. Pero se está percibiendo una inseguridad general. La verdad es que sí. Es lo que te digo. Y no solo se hablan de casos aislados, pero es que en las últimas 2 semanas han pasado varios que te ponen un poco a temblar, ¿eh? ¿Crees que se lo ocultan un poco para no alarmar a la población? Se oculta, entre comillas, porque no es ocultar para ellos como tal, dado que el gobierno en el año 2000, no sé si 2000, 2002, creo que estaba el PP vigente, sacaron una ley de medios en la que se decía que en el caso de que pudiese causar fricción social una noticia, se podían, entre comillas, ocultar o omitir datos, mejor dicho, ¿no? Omitir datos, como por ejemplo la nacionalidad, para que no se cree una imagen negativa de la comunidad como tal. Pues no tenía ni idea de eso. Sí, la verdad es que... Y entonces, ¿tú crees que los ciudadanos de Europa han dado ese vuelco en muchos países con esas votaciones por el hecho de que perciben inseguridad en las calles o por qué? ¿Cómo se puede entender eso? Yo, mira, como te digo, son datos anecdóticos de mi perspectiva personal. Por ejemplo, un viaje que hice a Francia, que tú conoces bien, a Marsella concretamente. Centro de Marsella, pues te veías gente normal, de todos los colores, tanto de origen norteafricano, más oscuros, más blanquitos, lo que tú quieras. Pero gente normal, al final, jugando con sus hijos en el parque, yendo de compras. Nos salíamos un poco a la periferia, parecía Somalia. Literalmente, o sea, no hay por dónde cogerlo. Parecía Somalia, los hombres vestidos con chilaba, las mujeres tapadas todas con burka. Al final también entiendo que si tú te has criado toda la vida en un barrio y ves como ese cambio tan drástico, te asustes. Lo veo normal. Al final creo que es una especie de instinto de preservación o por velar por el futuro de tus hijos, diría. También es esto, me da pena que, como bien te he dicho, que se generalice a toda la comunidad inmigrante. Pero esta gente que está causando un problema los está manchando su imagen. O sea, esto es así. Claro, tú mismo lo has dicho, que trabajas con gente súper honrada, súper trabajadora. Sí, al final. Que sacan todo el trabajo adelante. Y algunos de ellos ni siquiera han hablado del todo bien español, pero bueno, que al final no es tanto el tema de... Porque en el tema de integración se habla mucho de idioma, tal. Yo diría que son más los valores. Los valores de cada persona, porque al final, si vienes con unos valores de mierda, por mucho que aprendas de la cultura, el idioma y tal, vas a seguir siendo una mierda persona. Yo lo veo así. Júntate un poquito el micrófono. ¿Crees entonces que el problema de la integración de estas personas que vienen de otros países es por el tema de los valores? Creo que sí, porque sin andarme mucho con habladurías, en palabras claras te diría que son chusma. No todos ellos, pero nos viene chusma. O sea, nos viene chusma camuflada entre la gente que de verdad quiere aportar. Y no solo
de cómo África, sino también de Latinoamérica podría pasar. Ahora estamos viendo cada vez más pandillas en España, cosa que no se ha percibido nunca. Y por otro lado, pues indultos de Marruecos y que se ven a España. O sea, al final es eso. Sí, al final pienso lo mismo que tú, que es un problema de raíz y que de no inculcar unos buenos valores a tiempo. Pero claro, entiendo que los partidos de izquierda no quieran que esta situación se vaya de las manos, pero cuanto más se deje y más se haga gordo el problema, va a ser peor para la comunidad inmigrante, porque es lo que te digo, yo conozco a latinoamericanos que, tío, están estudiando en la universidad, tienen su familia, tienen su vida, tienen su trabajo. Conozco a marroquíes que igual, su familia, su trabajo, sus amigos, salen, tal. Sí, al final hay casos y casos y tampoco hay que generalizar. Claro, tío, pero al final, si tú vas dejando que esta gente haga lo que quiera, con esta gente me refiero a la chusmilla que puede venir de cualquier lado. O sea, hay chusmilla española, igual que hay chusmilla marroquí, igual que hay chusmilla de cualquier país. Pero si vas dejando y que actúen con impunidad, al final este problema a los que van más a afectar van a ser a la comunidad inmigrante. ¿Qué solución hay? Solución, yo diría que aplicar un poco más de mano dura en cuanto a la ley. Lo que no puede ser, tío, es que lo que te he dicho, el caso de David, lo que es la Guardia Civil ha quedado como el culo. Siéndote sincero. No puede ser que vayas a poner una denuncia porque a tu mujer se le hayan metido 3 tíos en el coche, a saber, Dios sabe qué lo que le iban a hacer, y que te digan que como no ha pasado nada, escucha, que aquí no ha limpiado la mano. Es ridículo, es ridículo. Es totalmente ridículo. Esto podemos apreciarlo muy bien con el tema de Barcelona, por ejemplo. No, es que como no han robado hasta un cierto límite, lo podemos meter al calabozo un día Y al día siguiente fuera. Claro, tío, y luego dice, es que no sabemos cómo están subiendo los índices de criminalidad. Pues, tío, al final, si no aplica mano dura con ellos, esta gente entiende eso. Al final entiende mano dura y respeto. El respeto para ellos es eso. Que sean más fuertes que ellos. Pues cambiamos de tema, dejamos de lado el tema de la inmigración. Vale, me ha dicho Rafa que has hecho una FP de robótica. Sí, y de hecho ahora en septiembre, si Dios quiere, puedo entrar a una especialización de esto, que es como una especie de mini-máster para el tema de FP, que te permite, pues eso, estar un poquito más encuadrado en lo que es tu sector. ¿Y realmente a qué te dedicas? Bueno, ¿qué has hecho en esta FP? ¿Sobre qué te has Yo formado? hice Sobre todo? automatización y robótica industrial. Está muy relacionada con el tema de la programación de PLCs, que son programadores lógicos, que para que la gente lo entienda son como mini ordenadores que se utilizan en las fábricas, porque en las fábricas hay que entender que, siéndote sincero, están llenas de mierda. Está llena de mierda, está llena de polvo, hay tierra por todos lados. Al final son instalaciones muy grandes y no se puede dar limpieza a todo. Entonces, para que esto no afecte porque tú un ordenador de casa se te mete tierra, polvo, tal, en 2 días lo tienes cascado. Un PLC lo que pasa es que va cerrado, herméticos, entre comillas, deberían de aguantar bastante. Se pueden hacer programaciones no muy complicadas. Una marca bastante reconocida y que se usa bastante en empresas es Siemens. Tiene su propio programa de programación que es TIA Porta, que te permite mediante... Bueno, tiene bastantes formas de programación. Pues programar un poquito más lo que se parece programación tradicional en C. Puedes hacerlo como con puertas así lógicas, como con circuitos eléctricos. Y lo que te permite es, mediante una señal que reciba, sacar una respuesta. Por ejemplo, te llega una pieza a una determinada posición, actuar con un pistón para que se desplace a Dios sabe dónde. Y en el mundo de la FP, empezaste la FP con 18 años. Sí. ¿Qué diferencias ves? Se dice mucho que la FP tiene muchas más salidas luego profesionales que la propia universidad. Aquí hay que poner un poquito de... Cogerlo con pinzas. Cogerlo con pinzas. A ver, no es que tenga más salida como tal, es que la incorporación al mercado laboral una vez que acabas la FP, dado que te pones a hacer prácticas, creo que ahora lo quieren hacer desde el primer año, lo cual me parece una gran idea, porque te adecuas más a lo que es el trabajo y tal. Y ya te digo yo que de mi promoción de mi clase, todos los que hicimos prácticas en empresas y tal, los que nos quisimos quedar trabajando, nos quedamos trabajando. En unos puestos u otros, pero al final nos quedamos trabajando. ¿Esto con la universidad pasa? No sabría decirte. A ver, yo no he terminado ninguna carrera universitaria, no sabría decirte si cuánto terminan las prácticas y eso.
Pero creo que tiene bastante que ver con el tema de la demanda, porque ahora se requieren bastantes personal cualificado, que es lo que dicen. Entonces, ¿tiene más salidas? No es que tenga más salida como tal, es que te permite una incorporación prácticamente inmediata. También lo bueno que veo de la FP, que no lo sabía, lo descubrí cuando quise meterme a la universidad, es que no te quedas estancado una vez que la terminas. Puedes hacer este pequeño máster que te he comentado, que aplicado a la FP, como que te especializas más, o puedes continuar tus estudios en la universidad, porque tienen un cupo reservado para los que entran de FP y tal. Esto sí es importante recalcar que puedes entrar a las carreras relacionadas con la familia que tú hayas estudiado de la FP. Por ejemplo, si has estudiado algo de electrónica y electricidad, vas a entrar a ingenierías. Si has estudiado cosas de administración, pues igual vas a entrar a cosas de ciencias sociales. Cosas así. Pues qué interesante el mundo este de la FP, que está emergente y que al final también son profesionales muy cualificados, que parece que siempre que la universidad, y luego de la FP salen gente muy cualificada, muy bien preparada y con los dotes necesarios para desempeñar luego... También te tengo que decir, el mercado laboral actual o te sabes mover o te comes una mierda, básicamente. Sí, tenga carrera, tenga FP o tenga lo que tenga. Tenga lo que tengas. Lo bueno que veo de la universidad, por ejemplo, es que te permite desarrollarte más, diría. Como que puedes alcanzar niveles de estudio y desarrollo en ese ambiente concreto que con la FP no creo que vayas a conseguir. Pero por el tema de que la universidad se dedica mucho más a investigación, desarrollo de proyectos, innovación, tal... la FP lo veo mucho más como aplicar esos conocimientos. Sí, más práctico, para seguir al mundo laboral preparado, simplemente. Sí, básicamente. Vale, tengo otra pregunta. Actualmente trabajas en una gran empresa. Coméntanos cuál es tu día a día. Bueno, ahí puedo decir poquito. Si no quieres decir el nombre, di solo que trabajas hay en una empresa. firmas cláusulas de confidencialidad y tal. Al final, mientras esté vigente el contrato, puedes decir poquito, pero bueno. Sí, una empresa reconocida en Murcia y tal. Pero, a ver, yo tengo que decir que tampoco es que esté en un puesto alto. O sea, yo estoy de obrero. Las cosas como son. Entonces, llevo unos 2 años ahí cotizados. Era más diferente de lo que me esperaba. Al final es una fábrica. No me esperaba el trabajo de fábrica tan demandante físicamente como lo es. Claro, por ahí quería ir yo. Te tienes que mover mucho por la fábrica, hacer muchos kilómetros. Pero fíjate, no es Antes de tanto... todo, ¿se puede decir de que la fábrica, para la gente que lo esté escuchando, que es... Sí, bueno, es fabricación de... digamos, de alimentación. Vale, ya decir está. alimentación. Hasta ahí decimos. ¿Alimentación? Bueno, alimentación sí. Sí, alimentación. Vale, pues ya está. Está Vale. categorizada como tal. Vale. No demandante a nivel tanto de esfuerzo explosivo, como puede ser levantar peso o cosas así, sino más bien de estar de pie todo el día. O sea, al final te tienes que estar moviendo todo el día, tal. Me lo esperaba más automatizado. Ujú. Pero bueno, está siendo una experiencia a día de hoy que te está enriqueciendo cada día Sí, bueno, y te está aportando conocimientos. Es dinero, o sea, al final es dinero. El mundo se mueve por dinero y al final lo que te interesa es... Siempre acabamos con la misma pregunta a todos nuestros invitados, que es, Pablo. Hago el honor yo. Filosofía de vida. Filosofía de vida. Concretamente, ¿aplicado a qué? ¿Cuál es tu filosofía de vida en general? General. Diría que es vive y deja vivir. Básicamente, o sea, no intento no meterme en problemas, intento ir por mi camino, tal. Desarrollarme como persona. Y dentro de eso diría que no mucho más. Sí, al final puedes expandir mucho por ahí, pero es eso, intento pues seguir mi camino y... Sin pisar a nadie y a todo lo tuyo. Exacto. Muchísimas gracias, José Miguel, por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias a ti, Rafa. Un placer. De Subiendo al Top. Este quizás sea el último episodio tal cual lo conocen, porque venimos con cambios para la nueva temporada que ya les anunciaremos. Os anunciaremos. Gracias por ver a todos vosotros, gracias por ver este episodio. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, Pablo. Adiós.